Mi deseo es conocerte a ti, Señor Jesús. Mi deseo es conocerte a ti, Señor Jesús. Hola, ¿qué tal? Qué gozo, qué bendición poder saludarte en una edición más de tu devocional, Tu Tiempo con Dios. Qué alegría, qué bendición poder comenzar este nuevo mes del año, el segundo mes del año, y comenzando con la mejor actitud y con un hambre de Dios, con el deseo de ver a Dios moverse en nuestras vidas, hablar a nuestros corazones y sobre todo que la palabra pueda transformar nuestras vidas a su propósito de acuerdo a la voluntad de Dios. Acompáñanos hoy en el Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos 1 al 17. Misión de los 12 discípulos. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. En cualquier casa donde entréis, quedad allí y de allí salid. Y donde quiera que os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo, porque decían algunos: Juan ha resucitado de los muertos. Otros: Elías ha aparecido a otros. Algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes: a Juan yo le hice decapitar. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? Vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho y tomándolos, se retiró aparte a un lugar desierto, a la ciudad llamada Betsaida. Y cuando la gente lo supo, le siguió y les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar y acercándose los 12 le dijeron: despida a la gente para que vaya a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. Él les dijo: dadles vosotros de comer. Y dijeron ellos: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados. A no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. Así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Y comieron todos y se saciaron y recogieron de lo que les sobró 12 cestas de pedazos. La misión de los discípulos. Continuando con nuestra meditación en el Evangelio de Lucas, comienza esta sección del Evangelio donde estudiaremos los capítulos 9 al 17. Y aquí en el capítulo 9, estos primeros 17 versículos, comienza cuando Jesús, después de haber escogido a los 12, y estos fueron llamados discípulos. La palabra discípulo viene del griego mafités, que significa uno que aprende o uno que se deja enseñar. Jesús, después de enseñarles, también a los discípulos les dio autoridad para que ellos echaran fuera demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar
el reino de Dios. Recordemos esto. El Evangelio, Pablo lo dijo, es poder de Dios. Y el Evangelio es más que palabras. El Evangelio son buenas noticias, las buenas noticias de libertad y de sanidad. Que cuando los creyentes predicamos a Cristo, lo debemos hacer con tal autoridad de haber sido enviados por Él. Y Él nos ha dado autoridad para echar fuera demonios y para sanar enfermedades. Los demonios que oprimen a la gente por pecados voluntarios, por vivir bajo rebelión de Dios. Y es una cosa bien cierta. O vivimos una vida que honra a Dios, o la gente vive una vida que glorifica al diablo. Y esto le da potestad al enemigo para oprimirlos y para dirigir sus vidas en pecado, en depravación y en perdición. Jesús les da instrucciones precisas y les dice que a cualquier lugar donde ellos entren y si los reciben, ellos den testimonio en ese lugar, pero donde no lo reciban, en señal de protesta, ellos sacudan el polvo de sus pies y para testimonio a ellos. Y ellos iban por todas las ciudades que pasaban y aldeas, sanando por todas partes. Tal eran las cosas que hacían que estas noticias llegaron hacia aquel tetrarca Herodes. Y se refiere a uno de los descendientes del rey Herodes que estaba gobernando sobre 4 provincias. ¿Sí? Y otro dice que Elías, la gente decía, este es Juan el Bautista, porque ha resucitado de los muertos. Herodes había sido decapitado por Juan. Otros decían que era el profeta Elías o alguno de los profetas, pero Herodes dice, no puede ser Juan, pues yo le mandé decapitar. Él sabía que él era culpable y responsable de la muerte de aquel profeta que le había confrontado por su pecado. Cuando los discípulos volvieron de compartir el Evangelio, le dieron informes a Jesús de cómo las enfermedades salían, los demonios huían. Y obviamente las señales que hacían llegaron a oídos de Herodes, porque el evangelio que predicamos es un evangelio de poder que ofrece libertad y cambios de vida a las personas. Más adelante Jesús los lleva a reposar a un lugar llamado Betsaida. Es el lugar donde se cree que Felipe era originario. Y cuando llega la noche, una gran multitud está con ellos. Los discípulos manifiestan una preocupación genuina y le dicen, Señor, manda a la gente a buscar qué comer. El lugar es desierto y no hay comida suficiente para todos. Jesús les dice, dadles vosotros de comer. Obviamente Jesús sabía que ellos no tenían el pan suficiente para alimentar a los demás. Pero por otro lado, la frase dadles vosotros de comer nos hace responsables a ti y a mí de la necesidad que la gente tiene, del hambre, de la sed de Dios. Y ellos sí tenían algo para compartir, tenían el poder del Evangelio. Por otra parte, ellos están haciendo cuentas que con lo que ellos tienen apenas alcanzaría para que ellos pudieran saciar un poco su necesidad. Entonces manifiestan que solamente tienen 5 peces y 2 panes. Ellos tenían 5 panes y 2 peces. Y cuando ven la multitud, ellos dicen, ¿qué es esto para tantos? Ellos en su mente finita, ellos no están viendo las posibilidades de Dios. Y eso sucede con muchas personas. Ellos miran sus recursos, ellos miran su capacidad, ellos miran sus fuerzas y ellos dicen, nosotros no podemos. Se necesita que Dios intervenga en esta situación. Y por supuesto que así sucedió. El milagro de la multiplicación de peces y panes se repite en los 4 evangelios. Y es tan repetitivo este milagro para enseñarnos a ti y a mí que las posibilidades finitas del hombre son las posibilidades infinitas de Dios. Y que lo poco es mucho si Dios lo bendice. Que tus recursos, mis capacidades, tus capacidades que son limitadas pueden ser usadas por Dios para alimentar, para bendecir una multitud.
La multitud representa el mundo hambriento de Dios, necesitado de pan del cielo y necesitados de que alguien les anuncie la palabra. Muchas veces tú y yo nos sentimos incapaces y con recursos insuficientes de poder hacer algo. Pero recuerda esto, el Señor Jesús quiere que tú y yo le rindamos lo que tenemos a sus pies y Él podrá hacer grandes cosas. No pienses que Dios no puede usar tu vida, no limites el poder de Dios. El poder de Dios está a nuestro alcance y tenemos una gran responsabilidad, darles vosotros de comer, salir y predicar el evangelio con autoridad, con el poder de Dios para sanar enfermos, para echar fuera demonios, para alimentar la necesidad de la gente. Dios quiere hacer grandes cosas con tu vida. Quiera Dios que tú y yo podamos entender nuestra responsabilidad para con este mundo necesitado. En el nombre de Jesús te bendigo. Amén y amén.